Estamos grabando la sesión. Ya. Vamos a... Ya, sí. Vamos a pasar a terminar un tema importante también en la bioquímica, importante en el equilibrio corporal, importante en la homeostasis del organismo, ¿no? De la clase pasada es importante, o de las clases pasadas, mis estimados estudiantes, es importante que recordemos que como ciencia, la bioquímica va a estudiar a las moléculas, pero moléculas dentro de los seres vivos, célula, la unidad del ser vivo, moléculas que dentro de la célula están reaccionando químicamente, reacciones químicas. En estas reacciones químicas, las células evidencian, ¿no?, la característica de ser vivo, de una estructura dinámica, ¿sí? Y producto de estas reacciones químicas, las células convierten nuestros alimentos, ¿no?, en moléculas que puedan ser utilizadas como fuente de energía. Ejemplo, pues, el adenosintrifosfato, por medio de un conjunto de reacciones químicas llamadas respiración celular, ¿no? Y esas reacciones químicas se agrupaban en rutas metabólicas, ¿no? Anabolismo, catabolismo, ¿sí? Y que para que esas reacciones se den y funcionen adecuadamente el metabolismo, debe haber un equilibrio de agua, de electrolitos, el equilibrio hidroelectrolítico, ¿sí? Todo esto de la sesión anterior. Incluso la lectura, del control de lectura del día de hoy, que vamos a hacer en la segunda parte, donde vamos a hacer un cuestionario sobre la lectura que ustedes van a resolver en media hora como tiempo máximo, tiene que ver sobre esa alteración hidroelectrolítica, ¿no? Entonces, el tema que vamos a ver también es un aspecto importante en la labor como enfermero, en la labor que tú vas a desempeñar hacia adelante y en temas que tú vas a enfrentar en situaciones que tú vas a tener a pacientes a tu cuidado y vas a tener que estar monitoreando no solo el equilibrio hidroelectrolítico, sino también el equilibrio ácido básico y el pH, ¿no? Entonces, cuando esto lo veas más adelante en fisiopatología y más aún, pues, cuando veas esta parte, en la parte clínica, vas a tener una mejor comprensión de este tema y su aplicación dentro ya de los procesos de atención en enfermería, ¿sí? Entonces, este es un tema importante, ¿sí? Y por eso también lo estamos tocando, ¿estamos? Vamos a hacer esto, luego de esto vamos a ir a la práctica demostrativa, haremos un receso y ya la última parte va a ser la evaluación, ¿no?, del control de lectura. ¿Estamos? Bien, entonces, cuando nosotros hablamos del equilibrio ácido básico, ¿no?, tenemos necesariamente que hablar de lo que viene a ser, el concepto del pH, ¿sí? No podemos avanzar la comprensión del equilibrio ácido-base, perdón, si no entendemos el concepto del pH. Entonces, esto es importante, ¿no? Entender el concepto de lo que viene a ser, pues, el pH. Entonces, ¿qué viene a ser este pH? El pH va a expresar, mis estudiantes, la acidez o la alcalinidad, ¿sí? Acidez o alcalinidad que presenta una determinada sustancia, ¿sí? El grado de acidez o alcalinidad que presenta una sustancia. Es una escala que va de 0, como ves acá en el esquema, un ratito de 0 a 14, donde, como tú observas, hay una zona en rojo, una zona en azul y una zona
o un punto exacto neutro, por llamarlo así, ¿no? ¿Estamos? La zona roja es la zona ácida, ¿sí? Es la zona ácida, ¿no? Y la zona azul es la zona básica o llamada también, la zona básica o llamada también la zona alcalina, ¿sí? La zona básica o llamada también la zona alcalina, ¿sí? Entonces, ¿qué debemos tener en consideración? ¿Qué debemos tener en consideración cuando nosotros tenemos esta escala, ¿no? Que la acidez que pueda presentar una sustancia o alcalinidad o basicidad que presente una sustancia va a depender básicamente de la concentración de iones hidrogeniones en la solución química. Por ejemplo, yo tengo acá mi vaso de agua y este vasito con, perdón, este vaso con agua, no es de agua, este vaso con agua, tiene un pH. Sí, tiene un determinado pH. ¿Sí? Pero ese pH eh, va a depender, ese pH va a depender de la cantidad de iones hidrogeniones que tenga esa solución. Mientras mayor cantidad de iones hidrogeniones tenga, la solución va a ser más hacia el lado rojo. Mientras menor concentración de hidrogeniones tenga, va a ser más hacia el lado azul, ¿no? Entonces, de esta manera yo puedo sacar pues el pH a lo que viene a ser pues cualquier solución, ¿no? Y esto también es aplicable a los líquidos biológicos. Y de los líquidos biológicos, yo te he enseñado dos líquidos. Uno que está dentro de la célula y otro que está fuera de la célula. ¿Sí? ¿Sí te acuerdas, no? Entonces, si te acuerdas cómo se llamaba el que estaba fuera de la célula. Plasma. Claro, el plasma es parte de ese líquido, pero no es el único. El plasma es parte de ese líquido. Pero en sí es todo ese líquido que está fuera de la célula, el líquido extracelular, donde el plasma es parte de ese líquido extra, perdón, es parte de ese líquido extracelular. ¿Estamos? ¿Sí? Ya. Entonces, una solución que tenga más hidrógeno será más ácida. Bueno, esto es lo que te he comentado. ¿Sí? Ahí está. A ver, este pH, ¿cuál de los dos es más ácido? ¿6,82 o 6,91? 6,82. 6,91. 82. 82. 82, 6,82. 6,82. Sí, sí, efectivamente. ¿Por qué 6,82? Porque está más cerca, ¿quién? Más cerca bueno, primero que está en la parte roja y está más cerca al cero, ¿no? Entonces, mientras más se acerca al cero es más ácido. ¿Sí? Y mientras más se acerca al 14 es más básico. Esto es importante para que tú puedas interpretar, ¿no? Porque tú vas a ver un valor, ¿no? De laboratorio o en el monitor, de repente si se está midiendo, vas a ver valores y tú puedas interpretar esos valores, ¿no? Conociendo los valores normales, puedas interpretar la situación en la cual está el paciente o está en un estado de pH normal o si su pH se está acercando más hacia el rojo, estará en una zona más ácida y si se está acercando más hacia lo azul, estará en una zona más alcalina o básica, ¿sí? Así de sencillo es este tema, ¿sí? Solo que como hay varios valores, a veces vamos a decir así, generan cierta complicación, ¿sí? Generan cierta complicación. ¿Estamos? Bien. Entonces, continuamos, ¿sí? El pH es el resultado
de la relación existente entre un líquido, entre la concentración de ácidos y bases, ¿sí? En el organismo, en el cuerpo, tanto tu líquido intracelular como tu líquido extracelular, ¿no? Producto de las reacciones químicas, vamos a tener sustancias ácidas y sustancias básicas. Producto, ¿no? De eso vamos a tener nuestro pH. Y si todo está funcionando de manera normal, el pH de la sangre debe tener un valor de 7,35 a 7,45, ¿sí? Apunta, por favor, este rango, 7,35 a 7,45, ¿sí? Este es un valor que no debes olvidar, así como el valor de la temperatura normal, ¿no? A ti te van a preguntar, ¿no? O sea, tú no eres, todavía no eres enfermero o enfermera, ¿no? Pero ya la gente, oye, mira, ya el hijo, la hija, la esposa, el esposo, la amiga, el amigo, está estudiando enfermería, entonces, mándale la pregunta, ¿no? ¿No? Entonces, hay cosas que tú tienes que saber y este pH, este valor de pH normal no se te puede escapar, ¿sí o no? No. Esto no puede ser dato es como yo te dé dato, temperatura normal, ¿no? 37 grados, ¿no? ¿Y cómo te voy a dar dato eso? Si eso ya se sobreentiende, ¿sí o no? ¿Sí? Entonces, este dato de que el pH de la sangre va de un valor de 7,35 a 7,45, por favor, ¿no? Tenlo Profesor, de aquí hacia el fin de nuestra existencia. Sí, dime. disculpe, ¿este valor que indica se mantiene tanto en niños como en adultos? Sí, sí, sí. Este es el pH normal, ¿no? Del funcionamiento del organismo, ¿sí? Del organismo, ¿sí? A veces me dicen, profesor, pero si una persona, a ver, tiene una dieta, no balanceada, ¿no? Eh, versus una persona que tiene una dieta balanceada, entonces no sé si por ahí el pH puede cambiar, no. El cuerpo, independientemente de lo que tú hagas, va a tratar de mantener este pH en este rango. Una vez más, cuando yo digo el cuerpo mantiene este pH, yo creo que ustedes ya la han visto, ya la están viendo. Me refiero pues a un equilibrio dinámico, ¿no? No es que, profesor, siempre el pH va a estar, no sé, a ver, este es un rango, ¿no? No sé si me están entendiendo acá, por ejemplo, lo voy a hacer con una, de repente, el profesor no lo hace mejor de otra forma. A ver, voy a ver si lo puedo hacer mejor, ¿ya? Ahí está, este era el rojo. Voy a tratar de dibujarlo en los colores para no contradecirme, ¿ya? Y este era el azul. ¿Ya? Ya, ahí está. Sí, el lado rojo que vendría a ser ácido y el lado azul que vendría a ser alcalino. ¿Sí o no? Ya, entonces, yo te he dicho que el rango del pH va, sería más o menos en este rango, ¿sí? Vamos a llamarlo así, ¿sí? En este rango. Y este rango, una vez más, es un rango, quiere decir, así como el que está acá abajo, ¿no? Que el ejemplo que te dije, esto de 6,8 y 6,91, ¿no? Igual, este es un rango que va de 7,35 a 7,45. Entonces, ¿me entienden? ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, profesor, sí. Ahí está. eh, Este es el rango. Se entiende que si por algún motivo, alguna enfermedad, algún trastorno, ¿no? De la persona, un problema pulmonar, un problema renal. Mira que ya te estoy dando datos, ¿ah? Un problema pulmonar, un problema renal, ¿no? Enfermedades que afecten a los pulmones, uff. Enfermedades que afecten a los riñones, uff, ¿sí o no? Entonces, por alguno de estos problemas, ¿no? Suceda que el pH, ¿no? Que estaba que está en este rango, comience a avanzar hacia esta línea.
Está la flechita, mira. Si se ve la flecha, ¿no? Rojita que he puesto. ¿Sí? Entonces, si el pH comienza a avanzar esta línea, se está acercando, ¿a qué punto se está acercando? Punto ¿Sí? neutro. Neutro. De nuevo, ya lo voy a hacer de nuevo. Lo voy a hacer de nuevo. ¿Sí? Lo voy a hacer de nuevo. Parece que no. Lo voy a hacer de nuevo, ¿sí? De nuevo, ¿ya? Ay, carambolas. Era de otro color. Ay, carambolas. Ya está, ya. Ahora sí. Ya. Ya. Este rango que he puesto acá, ese rango aquí sería 7,35. Uy, no me falles, 7,35. Y acá sería 7,45. ¿Sí? Chicos, este será el extremo de 7,35 y este será el extremo de 7,45. ¿Sí o no? ¿Entienden? ¿Sí? Y se entiende que, por ejemplo, en medio, ¿a quién tendré? A ver si en medio, ¿quién estará? El 7, ¿qué? 40. Ah, excelente. Ya, ahora sí me han entendido. 40. Claro, el 7,4, ¿no? En medio es 7,4. Ahora sí me han entendido. ¿Sí? Ya. Entonces, yo puedo tener una situación, ¿sí? Como esto es un equilibrio, ese equilibrio, no es que esté en 7,4 y ahí se queda, profe, no, es un equilibrio, ¿sí? Es como una balanza, ¿no? La balanza, profe, la balanza se está inclinando para el otro lado. Entonces, el cuerpo tiene que tratar de mantener, ¿qué cosa? De nuevo, el equilibrio. Libre. Nivelarse. Es como cuando yo ¿te acuerdas? Yo te dije, el agua, ¿no? Te tomas 1 litro de agua, ¿qué hace tu cuerpo? Responde, haciendo que orines más, para mantener tu equilibrio. Libre. Entonces, acá puede pasar que la persona, el valor esté acercándose al 7,35, ¿sí o no? Entonces, hasta allí, tú vas a decir que la persona está en un rango, ¿qué? Normal. Normal, ¿sí o no? Está normal porque todavía el cuerpo está equilibrándose, ¿sí o no? Está logrando, esta palabra es clave, compensar, ¿no? Profe, ¿qué pasa si se va del 7,4 al 7,45, pero ahí no va, al 7,44? Igual, sigue siendo rango normal, pero más que normal es que el cuerpo lo está compensando, ¿sí o no? Ya. ¿Y qué pasa cuando el pH logra pasar la barrera del 7,35? Así de. Entonces, ¿qué puedo concluir si de repente tengo un pH de 7,3? Tengo paciente con pH 7,3. ¿Qué puedo concluir? ¿Que está en rango normal? No. Normal. No. La persona está haciendo un cuadro de Acidez. acidez, un cuadro de acidosis, ¿no? Porque el pH se está yendo ¿hacia qué lado se está yendo? ¿Hacia el lado qué? ¿Hacia el lado rojo? ¿Sí? Hacia el lado de la acidez, ¿sí o no? ¿Sí? Profesor, una pregunta. Dime. Cuando más va al rojo es más ácido, más dosis de Claro, ácido. más ácido, más Ah, ácido. ya, Y se ya, entiende que si mientras la flecha, haciendo tu pregunta, va avanzando más, el peligro de más. vida de esta persona se va ¿a qué? Aumentando. Se va complicando. Agraviando. El peligro se va complicando tanto que puede llegar, y pongo una cruz acá, ¿a qué? Más. A la muerte. ¿Sí o no? Y si es al contrario, profesor. Así de sencillo. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa si? El azul. ¿Qué pasa si? Vamos para el otro extremo, chicos. Sobrepasa la barrera del 7,45. También sería normal. Más. ¿Sería normal o anormal? Alcalino. No, también sería Normal. normal. Anormal porque está aumentando más de lo debido.
Es normal. Tiene que Valores estar en- normales. no, anormal, porque Alcalino. igual tiene que estar en Claro, equilibrio. entonces entra en un estado de alcalosis, ¿no? Y mientras se acerca más ahora al otro extremo, su situación se va agravando o no. Sí. Ah, También, hasta llegar a qué? Muerte. A La la- cruz. Sí, así de sencillo, ¿ah? Estas complicaciones del pH pueden llevar a la muerte a la persona, ¿sí o no? Pero, profesor, ¿pero por qué? ¿Por qué llevan esto a la muerte? ¿Cuál es la complicación? Una vez más, este es el pH que debe tener tus fluidos corporales, tu líquido extracelular, ¿no? Y tu líquido extracelular está en contacto con tu líquido intracelular. O sea, es el pH mediante el cual tu organismo trabaja, tu organismo hace metabolismo, tu organismo hace reacciones químicas. Si los pHs cambian hacia un lado o hacia el otro lado, ¿no? Entonces tú dejas de hacer metabolismo. Ya te dije la vez pasada, si dejas de hacer reacciones químicas, ¿qué pasa con tus células? Se mueren. Se mueren. Las células se mueren. La unidad de todo ser vivo es la célula. Si la célula se mueren los tejidos, se mueren los órganos, obvio, Se pues mueren. se muere todo el organismo, se descompensa y también, bueno, pierde la vida. Es así de sencillo. Entonces, esto es, chicos, aspectos que tú vas a enfrentar en tu práctica clínica y tienen que ver con el tema del pH. ¿Sí? Vamos a completar con otros conceptos para que tú vayas, vamos a decir así, con conceptos, con definiciones bastante claras, ¿no? Hacia adelante. Entonces, como te había comentado, ¿sí? Como te había comentado, el equilibrio ácido-básico, el equilibrio ácido-básico es esencial para la vida. Es esencial para la vida, ¿sí? En el organismo, producto del metabolismo, el organismo está generando constantemente productos metabólicos, ácidos y bases. Estos productos metabólicos deben de compensarse, ¿no? Y mantener, pues, este pH en este rango, ¿sí o no? Pero, como lo habíamos visto, ¿sí? Como lo habíamos visto, esta compensación entre los ácidos y bases, cuyo desequilibrio puede ser letal para la vida, es encargada pues a moléculas que trabajan en una organización directa con algunos órganos, ¿no? Y aquí tenemos a 3 elementos importantes para mantener lo que acá he puesto homeostasis, que es el equilibrio ácido-básico, que dice, depende de 3 mecanismos principales, ¿no? Los 3 trabajan en articulación, en coordinación, ¿no? Uno se dispara de manera rápida, el otro es más lento, pero dura un poco más, ¿no? Y al final estos mecanismos logran, ¿no? Lo que te había comentado en el esquema anterior, ¿no? Que si bien es cierto el pH puede bajar, puede estar en vaivén, pero nunca pasar, o mejor dicho, evitar que pase a menos del 7.35 o más del 7.40 y 45. ¿Sí? Si se queda en el neutro, profesor. ¿Ah? Si se queda en el neutro. Ya, es que ahí está la idea. Es equilibrio dinámico. ¿Sí o no? ¿No? Es un equilibrio. El problema no es que esté en 7, en 7,0. ¿No? 7,0. Si estaría en 7,0, somos una máquina, no somos una máquina. ¿Sí o no? Por eso es un vaivén, ¿sí? Siempre todo va a estar oscilando. Que no pase la barrera del 7.35 o la barrera del 7.45 depende de estos mecanismos que te voy a explicar. Profesor, y si pasa la barrera, algo falló con estos mecanismos, ¿no? Algo pasó con estos mecanismos, ¿sí o no? ¿Sí? Tengo el sistema amortiguador, llamado también sistema tampón, ¿no? Un tampón evita cambio brusco, amortigua, ¿no?
los amortiguadores de tu bicicleta, los amortiguadores de una moto, los amortiguadores del carro, ¿qué cosa hacen? Que el bache por el que tú estás pasando no se sienta nada o disminuya pues ese efecto del golpe del bache. Disminuir el Disminuya. efecto, amortiguar este efecto, ¿sí o no? Entonces, lo mismo hacen estos sistemas amortiguadores, que trabajan conjuntamente con los pulmones, ¿no? Ventilación pulmonar y los riñones que forman la orina, ¿sí o no? Aquí en los pulmones es importante, no lo he puesto, debía haberlo puesto, pero yo creo que tú sí lo estás comprendiendo. ¿Qué cosa ingresa cuando inspiras? Oxígeno. Oxígeno, aire con oxígeno. ¿Qué cosa sale cuando expiras? CO2. Dióxido de carbono. Dióxido de carbono o CO2. Mira, ese CO2 apúntalo. Ese CO2 tenlo ahí en tu memoria a corto plazo ahorita. Porque ese CO2 tiene que ver con este A medio pH. plazo, profesor. El CO2 tiene que ver con el pH, ¿no? Cuando el cuerpo pierde capacidad de eliminar el CO2, ¿no? ¿Sí o no? ¿No? Una disminución en la eliminación del CO2 o elimina mucho CO2, el pH se altera. ¿Sí? En otras palabras, el CO2 debe salir para mantener el equilibrio. Si sale poco, se altera el pH. Si sale mucho, también se altera el pH. ¿Sí o no? El cuerpo regula eso, ¿no? Es como el agua que tú, ¿te acuerdas? El agua que tomaste, el agua, el ejemplo, el agua más sencillo, ¿no? Entonces, tu riñón produce la orina y balance hídrico en base a sus necesidades de agua, ¿no? Ni mucho ni poco, ¿no? Lo necesario, lo que tiene que estar para la homeostasis. Si yo lo tomo mucho, produzco más orina. Si estoy tomando poca agua, produzco menos orina. Pero es lo mismo, ¿no? Ese CO2 que se elimina, también, ¿no? Se elimina en base a las necesidades para mantener la homeostasis. Si hay un motivo donde la persona elimina poco CO2, ¿cuándo tú eliminas poco CO2? Hipoventilación. ¿Cuándo no respiras bien? ¿Cuándo tú tienes problemas donde no estás respirando bien, ¿no? No estás eliminando ese CO2. Problemas pulmonares, ¿sí o no? Neumonía, ¿no? Por ejemplo, ¿sí o no? Profesor COVID, ¿sí o no? No, elimina menos CO2. Broncoespasmos. Claro, porque que disminuye lo que viene a ser, pues, la luz de las vías respiratorias que hace que eliminemos menos CO2. Entonces, mira, eso afecta el pH. Lo contrario, eliminas demasiado CO2. Por ejemplo, cuando haces hiperventilación, también, o sea, profesor, o sea, ni mucho ni poco, ¿sí o no? Lo justo. Igual que los riñones. Acá sí lo he puesto, ¿no? ¿Qué hacen los riñones? Forman orina. Y cuando forman orina, esa orina se elimina, vejiga se contrae, se elimina. Pero solo hay agua en la orina, no. También hay otras sustancias. La Por urea. ejemplo, claro, pero acá me interesa. Urea y creatinina. Claro, pero acá me interesa el bicarbonato y los hidrógenos. ¿Por qué el bicarbonato? Porque el bicarbonato tiene que ver con este sistema amortiguador. O sea, el bicarbonato tiene que ver con el sistema amortiguador. O sea, los riñones si los riñones eliminan mucho bicarbonato, afecta el pH. Si los riñones eliminan poco bicarbonato y retienen bicarbonato y concentran bicarbonato demasiado, también afecta el pH. O sea, profesor, hay que saber también el CO2 y el bicarbonato, mira. Estos valores tú tienes que conocer, estos valores, ¿no? Tú tienes que conocer, ¿sí? A ver, profesor. A ver. pH, a ver. Esto ya lo sabes. pH igual. Valores normales, 35 y 7,45. 35. ¿Ya ves? Mira, 7,35. 7,45. 7,45. Ahí está. Ese es el rango de pH, ¿no? Ahora, y CO2
Bicarbonato, concentración de bicarbonato en sangre. Es importante también. No sabemos, bro. Profe, por eso me he matriculado, pues, profe, para aprender. ¿Sí o no? Yo supiera ya para qué estoy acá, ¿sí o no? ¿Sí o no? Ya, pero mira qué fácil es la vida, ¿sí o no? Mira qué fácil es la vida, sino que a veces no le ponemos los detalles, ¿no? A veces que el detalle se va, ¿no? Y yo sé, pucha, profe, tengo que memorizar, ya, de 35 a 45. 45. ¿También? O sea, la concentración de bicarbonato de 35 a 45. Es un rango. Es un rango, ¿sí o no? De 35 a 45. ¿Sí? Ahora, ¿en qué se parece al pH que está arriba? Es 7,35 y el otro es 46. Entonces, si tú te aprendes el de arriba, ¿te puedes aprender el de abajo, sí o no? Sí. Claro, mira, le quitas el 7, ¿no? Le quitas el 7 y ya está, profe, le quitas el 7 y ya está. Más. ¿Sí o no? Claro. Bueno, y lo otro es el CO2, ¿no? Es le llaman presión del CO2. El otro es concentración de bicarbonato. Presión CO2. ¿No? La presión del CO2 va de 22 a 26, ¿no? Y algunos le dicen, bueno, promedio 24. ¿No? Promedio es 24, ¿no? El promedio es 24, ¿no? Este es el promedio, 24, ¿no? ¿Cómo se llama el CO2? Dióxido de carbono. Dióxido de carbono, dióxido de, o también le llaman dióxido de Dióxido de carbono. dióxido, dos, mira, ¿No es di? ya, por eso, dos, dos, Dióxido de carbono. ya, pues, Dióxido de carbono. ya, D comienza con dos, ahí está el dos, pues mira, dos, ¿ves? El D comienza con dos, ahí está el dos, pues mira, dos, ¿ves? Entonces, te puedes aprender de esa forma, ¿sí? De carbono, hasta. Entonces, estos valores, por favor, son valores que tú tienes que conocer, ¿ah? Sí, para mí, hay que tratar de que sean parte ya del bagaje de conocimiento que tú tienes, ¿no? Y van a ser importantes, yo creo que van a ser muy, muy importantes. Te van a permitir entender muchas cosas hacia adelante, ¿sí? Ahí está. Entonces, estos No lo borre. sistemas, chicos, amortiguadores, trabajo de los pulmones, el trabajo de los riñones, son los que mantienen el equilibrio ácido. Tienen el equilibrio ácido básico, ¿sí? Nosotros vamos a ver un poco cómo funciona, cómo están funcionando estos sistemas, ¿no? Y bueno, ¿qué pasa cuando se altera, ¿no? ¿Qué pasa cuando se alteran este equilibrio, ¿no? Entonces, primero los amortiguadores son moléculas, ¿no? Y van a cumplir funciones tanto dentro de la célula como fuera de la célula, o sea, en el líquido intracelular como en el líquido extracelular, ¿no? Los de mayor importancia son los de líquido extracelular, ¿no? Y ahí tengo el sistema amortiguador llamado bicarbonato ácido carbónico. Bicarbonato ácido carbónico, ¿sí o no? ¿Qué hace un sistema amortiguador? Bueno, los amortiguadores se van a unir a los hidrógenos. No olvides que cuando yo te hablé del pH, lo primero que te dije que el pH tiene que ver con la concentración de iones hidrógenos, ¿no? Mayor concentración, mayor concentración, ¿no? Acidosis, menor concentración, alcalosis. Entonces, si un amortiguador puede unirse a este ion hidrógeno, puede de alguna manera controlar o amortiguar estos cambios de pH. Esta es la capacidad que tienen los amortiguadores, ¿no? Creo que acá esta flecha es en doble sentido. No sé si va a aparecer. No aparece. Ahí está, sí, es una flecha en doble sentido. ¿Sí o no? ¿Por qué es una flecha en doble sentido? Porque a mí por algún momento me conviene ¿qué? Unirme al hidrógeno. ¿Para qué? Para bajar el pH. Pero de repente cuando el pH está muy alto,
me conviene unirme o desunirme. ¿Para qué? Para incrementar el pH. No sé si me entiende, por eso son reacciones que se van a dar en base pues a cómo está los rangos dentro del organismo, ¿sí o no? ¿Sí? De nuevo, trata de compararlo con el tema del agua, ¿no? Y los riñones, ¿no? Me tomo mucho agua, riñones producen más orina. No tomo agua, producen menos orina, ¿no? Ahí está. Tratemos de verla de esa forma y no nos complicamos mucho con esta explicación. Los sistemas encargados de mantener el pH de los medios biológicos, ¿no? Permitiendo con ello realización de funciones bioquímicas y fisiológicas de las células, tejidos, órganos y sistemas. Se llama amortiguador a toda sustancia capaz de unirse de manera reversible, ¿no? La clave, reversible los iones hidrógenos, ¿sí? Este es un sistema amortiguador, ¿sí? Entonces, explicamos un poco ese sistema amortiguador bicarbonato ácido carbónico, ¿no? Principal amortiguador el líquido extracelular. ¿Estamos? ¿Sí? A ver, entonces, vamos con la explicación. Acá tengo la sangre y el pH. Uy, acá no. Vamos a completarlo, mira. Esto está incompleto. Con su rango de 7.35 a 7.45. Ahí está mejor, ¿no? Ahí está. Ese es el rango de pH. 7.35 a 7.45. ¿Sí? Ya. Entonces, vamos a ver qué pasa en la sangre. Mira, la sangre, que es un medio importante, extracelular, ¿qué podría estar pasando en la sangre? ¿No? Toda esta parte de acá sería, bueno, parte de la sangre, vasos sanguíneos, ¿no? ¿Cómo va a estar trabajando este sistema ácido carbónico bicarbonato? ¿Cómo trabajaría? A ver. Lo más sencillo posible, ¿no? Acá está el pH, ¿sí? Es este rango, ¿sí? Acá está el rango, ¿sí? Este es el rango del pH, 7.35 o 7.45. A ver, ¿qué pasa si yo a la sangre, por algún motivo, reacción química, un trastorno o algo está pasando, incrementa los iones hidrógenos? ¿Qué puede pasar con este rango? Elevarse. Aumenta. Este rango. Si incremento los iones hidrógenos, este rango, ¿para dónde va? ¿Va a ir Para el al 35 o al 45? Al 35. Alcalino. Al 45. Al 45. Tengo que regresar. Algo pasó. Una solución que tenga más hidrogeniones será una solución más que Ácida. Ácida. Para el lado del ácido. Para 35. Ya, excelente. ¿Sí? Ahora sí, ¿se entendió mejor? ¿Sí? Sí. Ya está. Entonces, ahora sí, regreso. Entonces, si yo, por algún motivo, incrementa los iones hidrogeniones, como lo han indicado, al 35. Profesor, pero no se preocupe porque también acá hay un rango, ¿no? De repente, en ese rango puede estar por ahí. Pero ¿qué pasa si yo sigo incrementando iones hidrógenos? Cuidado, profe, hay que tener cuidado, no va a ser que pase más de 7.35 y ahí sí usted me dijo alcalosis. Ah, uy, ay, profe. Entonces, tiene que trabajar el sistema amortiguador. Por algo, es el principal sistema del líquido extracelular y de la sangre. Entonces, ¿qué hace este sistema? El bicarbonato. El bicarbonato. Mira, este famoso bicarbonato que te dije, mira la concentración del bicarbonato, ¿no? 35 a 45, ¿te acuerdas? Acá, ¿no? Concentración en sangre, 35 a 45, ¿no? Las unidades son 1000 equivalentes, ¿no? Lo de menos, 35 a 45. Entonces, ¿qué hace este bicarbonato? Se va a comenzar a unir ¿a quién? A los iones hidrogeniones, ¿sí o no? ¿Sí? Que pueden estar provocando este pH hacia la parte acidez. Entonces, acá se produce una reacción, ¿no? Reacción química. Y de esta reacción química se forma el ácido carbónico. Se forma el ácido carbónico. ¿Sí? Este ácido carbónico, por medio de la sangre, es llevado ¿a dónde?
hasta los pulmones. Y a nivel de los pulmones, ya en los capilares pulmonares, por medio de una enzima llamada anhidrasa carbónica, se convierte en el dióxido de carbono o bióxido de carbono y agua. ¿Qué le pasa a este CO2 en los pulmones? Libera. Se libera, se elimina, lo excretamos, profesor, por medio de la respiración. Entonces, mira cómo ha trabajado el amortiguador, pero en coordinación directa ¿con quién? ¿Con quién? Con los pulmones. Con los pulmones. Con los pulmones, ¿sí o no? ¿No? ¿Qué pasaría si, profesor, problema, problema, fallando pulmón? Si pulmón está fallando, problemas en eliminación de CO2. El CO2 no está saliendo como aquí se está produciendo, mira. Si no está saliendo el CO2 se está quedando. Si se está quedando, O ventilación. entonces la presión del CO2 aumenta o disminuye. Aumenta la presión del CO2. ¿Y eso será bueno o será malo? Malo. Malo. Será malo porque estas reacciones son reversibles. Así como la flecha apunta para este lado, Aumenta. la flecha puede regresar para el otro lado. Aumenta. ¿Sí o no? ¿Sí? Ahí está. Ahora, chicos, ¿qué pasaría, profesor? Ya está, ya tengo la reacción. Pero ¿qué pasa, profe, si me estoy quedando sin bicarbonato? Pues mira lo que está haciendo el bicarbonato, mira, está importante lo que está haciendo el bicarbonato. Está evitando que el incremento en iones hidrogeniones altere el pH, mis pulmones están eliminando el CO2, me parece muy bien, pero ¿qué pasa si como estoy usando bicarbonato, se va gastando el bicarbonato? ¿Sí o no? Entonces es dinámico, ¿no? Mientras más uso, más gasto, ¿sí o no? Entonces, acá viene la chambita de quién. Pablo Guerrero, es un alumno nuestro. ¿Viene la chamba de quién? ¿De los qué? Los riñones. Los De los riñones. riñones. Los riñones constantemente están formando orina. No le pidas que no forme orina. Los riñones tienen que formar la orina porque ya me dijiste que por medio de la formación de la orina eliminan muchos desechos. Pero como el cuerpo sabe que hay una alteración del pH, y yo necesito bicarbonato, entonces dime, ¿los riñones van a eliminar más bicarbonato o menos bicarbonato? Menos bicarbonato. Menos. Menos bicarbonato. Entonces mira cómo Menos. funcionan tus riñones. O sea, mira, riñón, pulmón Sí. y este sistema amortiguador, todos están ¿Qué trabajando, me decís tú? todos están trabajando para mantener ¿qué cosa? pH El nivel valores pH. normal. El pH en valores normales, ¿sí? No, yo no, por lo general no evito complicar un poco esto que, bueno, no es complicado, ¿no? Pero de todas maneras a veces no lo entendemos todos vamos a decir, de una misma forma, sobre todo cuando tiene que haber muchas reacciones químicas y la química no es nuestro fuerte, ¿no? Entonces, yo espero que con esto hemos llegado a un nivel de entendimiento mayor, ¿sí? Ahí está. A ver. Entonces, chicos, ya para ir cerrando con esta parte, ¿sí? Para ir cerrando con esta parte. Entonces, las alteraciones del equilibrio ácido-básico, ¿no? Se van a dar cuando se alteren también estas dos concentraciones. Cuando se altere la concentración del bicarbonato en sangre, ¿no? 35-45, o cuando se altere el dióxido de carbono, ¿no? En el rango, pues, de 22 a 26 que hemos hablado, ¿sí o no? 24 nos quedamos, ¿no? Esta presión del CO2. Cuando esto se altere, entonces acá también el pH va a sufrir, ¿no? Nuestro pH va a sufrir, ¿sí o no? Cuando la situación, ¿no? Se relacione
con la concentración de bicarbonato y algunos problemas con esta concentración de bicarbonato, hablamos que el problema es del componente metabólico. Y si es del componente metabólico, tiene que ver ¿quién? Nuestros riñones, porque ¿quién se encarga de eliminar más bicarbonato o capturar más bicarbonato? ¿Los pulmones? ¿Quién se encarga? El riñón, ¿sí o no? ¿Me entienden, por favor? ¿Me llevo a comprender acá? ¿Sí? ¿Quién se encarga con la formación de orina de eliminar más bicarbonato o menos bicarbonato? Los riñones. Entonces, cuando algo suceda con esta concentración de bicarbonato que yo te he dicho que es de 35-45, entonces el trastorno que se va a producir es un trastorno que tiene que ver con ¿quién? Tiene que ver con los riñones. Tiene que ver con los riñones. No hay vuelta que dar. Profesor, y si el problema ya no es el bicarbonato, sino es la presión del CO2, ¿quién se encarga de eliminar el CO2? Entonces, acá tiene que ver con el tema de los pulmones. Tiene que ver con el tema de los pulmones. De los pulmones. ¿Hasta ahí se me comprendió? ¿Sí? Sí, profesor. Sí, profesor. Profesor, disculpe, Profesor. una consulta. Entonces, un ejemplo sería un paciente COVID. Su nivel de pH estaría fuera del rango normal. Que se va a alterar su pH, sí. Claro, ¿no? Porque de él está alterado. ¿Qué se ha alterado? Básicamente los pulmones. Claro, los pulmones, ¿no? Porque lamentablemente el virus, ¿no? Afecta el proceso de la respiración. Afecta a los neumocitos 1, neumocito 2, que forman parte del alveolo, por lo tanto dificulta pues el proceso de la respiración. ¿Eso qué cosa está haciendo? ¿Qué está afectando en ese momento? ¿Bicarbonato o CO2? CO2. Está afectando la presión de este CO2. Está afectando la presión. Ahora, que más adelante, este COVID, ¿no? Porque esta persona, bueno, no solo va a afectar pues sus pulmones, ¿no? Puede ser que también se compliquen los riñones. Entonces ya no solo hablamos del problema pulmonar que puede haber iniciado, sino también puede comprometerse, ¿no? ¿Qué tal si no solo es un problema, un paciente con COVID? Es un paciente diabético con COVID, ¿no? Diabético, ¿qué órgano se daña en este paciente diabético? Los riñones. Es una diabetes no controlada, ¿no? Los riñones están impactados. Entonces, mira cómo ya la situación se va agravando. Lo que era por un lado, comienza a aparecer por otro extremo. ¿Sí? A ver, chicos, acá quiero terminar con esta idea, por favor. ¿Sí? A ver. Si el pH aumenta, ¿sí? Si el pH aumenta, o sea, el pH normal, ¿cuánto era el pH normal? El pH normal era 35. 7,35 a 7,45, ya está. Si el pH aumenta por encima de 7,45, acidosis, alcalosis. Ácido. Alcalosis. Alcalosis. Ahí está. Todos, por favor, es importante. Alcalosis. ¿Sí o no? Ya. Si esta alcalosis, y acá viene el reto, ¿ah? ¿Sí? Esto hay que entenderlo porque acá viene donde, uy, profe, ya me perdí. Si esta alcalosis, que tú me has dicho, ¿ah? ¿No? Compromete, si esta alcalosis tiene que ver, ¿no? Con lo que viene a ser el bicarbonato, con la concentración del bicarbonato, entonces esta alcalosis será una alcalosis metabólica. Pero si la alcalosis se produce por un tema de ¿quién? Del CO2.
¿Será una alcalosis de qué tipo? Ácido. Respiratoria. Respiratoria. ¿Sí? Esto yo sé que tú lo has escuchado y lo has visto y te has ido corriendo porque es un trabalengua, profe, ¿no? Por eso yo no estoy comenzando con el trabalengua, estoy comenzando de base, ¿no? Para que entiendas luego el trabalengua final, ¿sí o no? El aumento del pH tiene que ver, pues, con una alcalosis. Eso está claro, es lo primero que te enseñé, ¿sí o no? Sí. Sí, es lo primero que te enseñé. Aumenta pH, alcalosis. Más de 7.45, tú dijiste alcalosis. Menos de 7.35, ¿qué dijiste? Acidosis. Acidosis. Eso tú lo has dicho, yo no lo he dicho, tú lo has deducido eso. ¿Sí o no? O sea, yo no he hecho todavía nada, eso tú lo has deducido. Acidosis, tú lo has deducido eso, ¿sí o no? ¿Sí? Entonces, cuando el pH disminuye, entonces estamos en una acidosis. Cuando el pH aumenta, en una Alcalosis. eso, ahí no he hecho nada, es del conocimiento anterior, hace 3 diapositivas. Pero, cuando esta alcalosis tiene que ver con el bicarbonato, ¿no? Con la concentración del bicarbonato, y este bicarbonato, tú ya sabes, ¿dónde se elimina el bicarbonato? Riñón. En Los los riñones. Se llama alcalosis metabólica. Metabólica. Pero, Eso cuando es profesor, en el riñón, ¿verdad? claro, pero si la alcalosis tiene que ver con el problema CO2. con una presión de CO2, ¿cómo se llama? Respiratorio. Respiratoria. ¿Qué se Respiratoria. encarga de eliminar más CO2 o menos CO2? ¿Los más Pulmones. Pulmones. Ahí está. Chicos, para terminar esto, mira, yo sé que sí, lo has entendido. Ahí está. Profesor, entonces, si la acidosis, mira, ahora me voy con la acidosis. Si la acidosis tiene que ver con el bicarbonato, ¿no? Con la concentración del bicarbonato, problemas con la concentración del bicarbonato, entonces, ¿cómo se llamará? ¿Acidosis metabólica o acidosis respiratoria? Metabólica. 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 Y si esta acidosis tiene que ver con la presión del CO2, ¿cómo se llamará? Respiratoria. ¿Ya? Ahí está, chicos. Esto es lo que tú ves cuando ves el tema de pH, vas a verlo en fisiología, vas a verlo en tu práctica clínica, ¿no? Acidosis metabólica, acidosis respiratoria, alcalosis metabólica, alcalosis respiratoria. Si lo ves solo así, pucha, se complica, hasta a mí se me complica a veces, tengo que, a ver, esto ya lo expliqué, tengo que volver a revisarlo, ya me cuadré bien, ¿sí o no? Entonces, ¿qué me resulta para mí? Primero partir de pH, partan del pH. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el pH normal? 35-45. Ya, acá. ¿Qué pasa cuando el pH baja de 35? Acidosis. ¿Qué pasa cuando el pH sube de 45? Alcalosis. Ahí está, acá. Pero para que el pH se mantenga es importante el trabajo de los amortiguadores, ¿no? Donde esté el bicarbonato y el CO2 como amortiguadores, ¿no? Y también tiene que ver con los riñones y los pulmones. Yo sé que en los pulmones, tú cuando respiras eliminas CO2. Y sé que por los riñones, en la orina eliminamos bicarbonato. Entonces ya lo analizas desde acá, desde concentración de bicarbonato y CO2. ¿Cuánto es la concentración de bicarbonato? 35-45. El del CO2, profe, 22-26. ¿Sí o no? Entonces ya lo analizas desde acá. Entonces ya vas dando su nombre, metabólica respiratoria, metabólica respiratoria. ¿Sí? Bien. Esto de acá es prácticamente lo que yo te he explicado. Bueno, creo que te lo he explicado mejor de lo que he escrito por acá. ¿Sí? Ahí está. Bien chicos, esto es lo que estaba pendiente en esta parte también, sobre el equilibrio ácido-básico, ¿sí? Y en ese sentido, voy a
Acá dejar de compartir para que esta parte se grabe solita, ¿no?